Cuba Información. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, en este caso hablando del nuevo Herald, que parece ser que últimamente no nos podemos fiar mucho de lo que se está diciendo allí, porque podemos terminar muy mal parados, ¿no? Últimamente nos fiamos aún menos. Se parece mucho al País. Sí, no, y hay que decir que el nuevo Herald tiene una entente comercial con el País, o sea, son socios comerciales. De hecho, durante meses el nuevo Herald se ha distribuido en Miami con el País dentro, o sea, con el periódico español El País del grupo Prisa. Ha debido ser un fracaso comercial por lo que dicen, pero, o sea, tienen una entente. Y de hecho el País hace unos años premió al nuevo Herald, no me acuerdo exactamente el título del premio, pero digamos el premio a la veracidad informativa o algo similar, ¿no? O sea, te quiero decir que hay una entente entre ellos sin... Pues con las meteduras de pata que han metido sí. en un día o dos. Pues sí, en 2 días vamos a repasar tres affair del nuevo Herald, 3 bulos. El primero, a cuenta de Pablo Milanés. Bueno, ya todo el mundo sabe que Pablo Milanés últimamente ha hecho unas declaraciones un tanto... bueno, yo diría que también una serie de críticas, yo diría también criticables de nuestra parte, sobre todo por el espacio o el lugar donde las ha hecho, y también, bueno, pues porque ha defendido a determinadas personas que yo creo que nosotros pensamos que son bastante indefendibles. Pero bueno, el nuevo Herald aseguraba el día 29 que Pablo Milanés está censurado en la radio y la televisión de Cuba. El gobierno cubano, de alguna manera, le estaba castigando por sus críticas. 2 días más tarde, Pablo Milanés sacaba un comunicado diciendo que esa información era absolutamente falsa. Decía, el gobierno cubano respeta mis opiniones y respeta mi persona a pesar de las críticas que vengo haciendo públicas en los últimos años. Bueno, ya digo que al margen de lo que cada uno piense de lo que ha dicho y lo que ha hecho Pablo Milanés, yo, desde luego, soy bastante crítico con él. Indudablemente el asunto de la censura a Pablo Milanés es absolutamente falso y es la primera pifia del nuevo Herald. Y la segunda, que también es, yo creo que graciosa, ¿no? Sí. Decía el mismo día, decía que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había sido hospitalizado de urgencia por una insuficiencia renal y, ponía las palabras de un supuesto cirujano experto, residente en Miami desde hace 30 años, que decía, bueno, que prácticamente los efectos de una insuficiencia renal con el cáncer que padece y que se está tratando, pues que eran irreversibles. Bueno, la cosa es que Hugo Chávez salía en menos de 24 horas jugando al softball ahí en el Palacio de Miraflores, ¿no? Y desmintiendo absolutamente que estuviera internado en un hospital, etcétera. Yo quiero meter un poquillo el dedo en el ojo ahí, ¿no? Un hombre como Chávez, que a mucha gente me gustaría que lo viera. Yo lo vi en Caracas el día el día 4 de julio, cuando regresó de La Habana de 2 operaciones que le habían hecho. Y su pueblo se lo comía, vamos, lo adoraban. Después de ver eso, me gustaría que mucha gente lo viera, porque tanto El País como el Herald, como otros periódicos, parece que están deseando, bueno, no es que parece, es que están deseando de matarlo. Y es un hombre con un corazón de oro. Su pueblo lo quiere porque durante cientos de años, y en concreto en los 50 o 60 últimos años, lo que no han hecho los gobernantes de Venezuela lo ha hecho Hugo Chávez en pocos años, y además muchas de las cosas que está haciendo todavía son difíciles de realizar, porque hay que tener en cuenta que un periodo histórico de 10 años de gobierno no es nada. Y lo que sí es claro es que el dinero del petróleo que hay en Venezuela, que antes no se quedaba en Venezuela, hoy día está mucho mejor repartido y la población se está aprovechando de esos beneficios. Primero hicieron la inmisión de identidad, después enseñaron a leer a la gente, los niños van a la escuela que antes no iban, tienen derecho a las universidades, tienen derecho a la salud,
Yo personalmente me he puesto enfermo en Venezuela y me han atendido los médicos cubanos, que tengo que dar aquí una felicitación por lo buenos médicos que son y por lo cariñosos, con el cariño que te tratan. Así que no me extraña nada que la población venezolana quiera ir donde los médicos cubanos, porque los médicos venezolanos, los que son de la contra, se dedican a sabotear los hospitales y a atender mal a la gente. Bueno, pues el nuevo Herald ponía estas dos guindas en el mismo día, y el día anterior ponía una tercera, ¿no? Ya digo, han sido 3 resbalones en 2 días. Decía, bueno, durante, ya no sé el número de semanas, durante unas cuantas semanas han estado encerrados en un templo de La Habana, una serie de personas, alrededor de un pastor de una iglesia, un tanto, bueno, con actitudes un tanto sectarias, incluso alrededor de unas ideas del fin del mundo, etcétera. Y yo creo que además siguen algunos de ellos encerrados. Este diario de Miami, el Nuevo Herald, a través de su periodista Dora Amador, manipulaba una entrevista que hacía telefónicamente con el hijo de ese pastor protestante, y más o menos decía que el encierro era una especie de protesta contra el gobierno cubano, contra la revolución cubana, por demoníaca, ¿no? Y entonces, también, al día siguiente, el propio William Herrera, esta persona, hablaba para un blog cubano, porque en Cuba existen muchos blogs, no solamente los de Joanny Sánchez y los de la contrarrevolución, y decía que esto era una infamia, que era una provocación, que la periodista estaba tratando de utilizarles para hacer cualquier tipo de acto de contrarrevolución. Incluso añadía: no hemos tenido jamás miedo de expresarnos porque vivimos en un país que nos permite la expresión. Es decir, 3 resbalones y 3 ridículos absolutos del Nuevo Herald, que desgraciadamente la mayoría de la población de ellos no se enterará en solamente 2 días. Bueno, yo quería apuntar brevemente que dice el Herald, este periódico que estamos hablando, dijo basar su información en el blog Café Fuerte. Esto es lo de Pablo Milanés. Sí, sobre el caso de Pablo Milanés, pero un ejemplo, sí. Efectivamente, sobre el caso de Pablo Milanés, pero un ejemplo de lo que es este periódico. Basa esto sobre el blog Café Fuerte de Wilfredo Cancio Isla. ¿Quién es este tipo? Pues un ex gacetillero del periódico que aparece en la nómina de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba. ¿Cómo qué? Como receptor de miles de dólares del gobierno norteamericano para la propaganda contra Cuba. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Sí, hay que, ya para concluir, abundando lo que acabas de decir de Wilfredo Cancio, y uniéndolo con lo que explicábamos antes de todos esos miles de dólares del gobierno norteamericano a muchos periodistas. Esta persona ha recibido mucho dinero precisamente por injuriar a los 5 compañeros presos. Y todo esto está en una investigación que se puede ver en internet, periodista por periodista, con todos los documentos que han publicado el Comité Nacional de Estados Unidos por la Liberación de los 5, con la compañera Gloria Larriba a la cabeza. Y bueno, recomendamos su lectura.